Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Impacto Económico. Mi nombre es Jorge Durán y el día de hoy vamos a estar hablando como cada semana de temas importantes que impactan directamente a su bolsillo. Quiero comentarles que nos pueden ver a través de las redes sociales, nos pueden ver a través de la señal de TV Buap en el 18.1 de televisión abierta. En Facebook también nos pueden ver a través de TV Buap y Radio Buap. Nos pueden escuchar a través de la señal del 96.9 de FM y también nos pueden ver a través de la señal de Facebook de Impacto Económico. Y recuerden que posteriormente nosotros vamos subiendo los programas a la señal de YouTube. El día de hoy vamos a estar hablando de la declaración anual. Vamos a comentarles por qué es importante presentar esta declaración, quiénes están obligados a presentarla y todo lo que ustedes deben saber sobre este importante derecho y también una obligación que tenemos. Y quiero comenzar platicando con algunos de nuestros especialistas. El día de hoy tenemos un invitado especial, es el doctor Gerardo Hernández Barrena. Él es doctor en Ciencias de la Fiscal, tiene una maestría en contribuciones, es autor de un libro, tiene varios doctorados, tiene también algunos diplomados, tiene algunas certificaciones y bueno, mejor que nadie, él se puede presentar. Y quiero comenzar preguntándole al doctor Gerardo Hernández, pues, ¿por qué es importante presentar la declaración anual? Y además de todo, ¿qué es este derecho y obligación que tenemos nosotros? Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Primero que nada a todo tu equipo, a la doctora Adriana, por supuesto. Es un gusto estar nuevamente con ustedes platicando un poquito de este tema que pues, nos atañe mucho, ¿no? Precisamente está venciendo la Declaración Anual de Personas Morales este 31 de marzo y bueno, efectivamente es un buen tiempo para preocuparnos ya por lo de las personas físicas, que es el tema que vamos a comentar el día de hoy. Súper importante. Primero, para contestar tu pregunta y de verdad muchas gracias. Buena tarde para todos. El tema principal de la declaración anual como tal, mira, la declaración anual, al final de cuentas, es un documento digital por medio del cual le demostramos a las autoridades fiscales que hemos cumplido en tiempo y forma con el pago de nuestros impuestos, sobre todo del impuesto sobre la renta. Hay dos impuestos muy importantes en México, uno es precisamente el impuesto sobre la renta y el otro es el impuesto al valor agregado. Y entonces, en ese sentido, nuestra declaración anual prácticamente es un resumen de todo lo que hicimos durante todo el ejercicio, en este caso durante todo el ejercicio 2021. Un resumen de los ingresos que obtuve, de las deducciones que tengo, un resumen también de los pagos que realicé durante todo el año, es decir, un resumen de todas las actividades de carácter fiscal que tuve y que por un aspecto constitucional, de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, yo estoy obligado a contribuir. Ahora, la obligación de contribuir conlleva también otro tipo de obligaciones de carácter formal, como puede ser precisamente el emitir un comprobante fiscal, el llevar contabilidad y una de las principales, como en nuestro tema, presentar la declaración anual, que afortunadamente ya de un tiempo para acá, como todos ustedes saben, es de manera digital, es decir, entro a la página del SAT, hay un programita muy especial, un link para que nos lleva a esta declaración anual y entonces empiezo a llenar mi formulario y ahí mismo se envía pues prácticamente en línea. Aquí lo interesante también del tema es que pues el SAT actualmente ya tiene muchísima información de nosotros, ya tiene nuestros comprobantes fiscales de ingresos, de gastos, de nómina, y entonces mucha de esta información en automático ya está en esta declaración digital en la página del SAT y entonces hace un poquito más fácil el tema de la presentación. Por ahí algunas personas dicen, oye, es que ya no necesito contador. Por supuesto que sí, porque la configuración que tiene el sistema tan solo del SAT, el régimen fiscal en que yo voy a aplicar, etcétera, no es como que muy sencillo de presentarlo, ¿no? Y muchas veces la presentamos precisamente, además, ahorita vamos a analizar seguramente el tema, algunos estamos obligados, otros no estamos obligados a presentarla, ahorita analizaremos quién sí y quién no, pero la mayoría la presentamos porque vamos a obtener un saldo a favor. Sin embargo, ese saldo a favor hay que demostrárselo al SAT. Entonces, desde ahí, como que la figura del contador público es necesaria para efecto de verificar la autenticidad de lo que tiene la página del SAT, si no hay un error en alguna información que tenga, y en su caso, asentar la información que haga falta o eliminar la que no es
la que no es correcta si es que el sistema lo permite. Pero de forma general, Jorge, esa es la declaración anual de personas físicas. Es un documento digital por medio del cual le damos a conocer a la autoridad el resumen de todas nuestras operaciones a lo largo de un ejercicio fiscal. ¿Es cuanto, Jorge? Efectivamente, estimado doctor, como tú lo comentas, pues yo creo que es un derecho, también es una obligación, es parte de nuestra responsabilidad el presentar esta declaración. Y como tú lo comentabas, y precisamente quiero comentarle a América Muñoz, preguntarle, ¿qué personas están obligadas a presentar esta declaración anual de personas físicas que estamos sabiendo que las personas físicas se van a presentar en el mes de abril? América, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes como cada lunes. Bien, las personas que estamos obligadas a presentar nuestra declaración anual son los asalariados con ingresos superiores a 400,000 pesos, también los que tuvieron 2 patrones en el mismo año, quienes no trabajaron el año completo, los asimilados a salarios, también las personas con actividades profesionales y empresariales, los que arrendamos, las personas que enajenan bienes, los que reciben algún interés o dividendos por alguna cuenta bancaria o de inversión, también las personas que tienen ingresos por su cuenta de Afore, las personas que trabajan por plataformas tecnológicas como ejemplo Uber, quienes, perdón, creo que tengo problemas con el sonido, no sé si me están escuchando. Yo te escucho perfectamente, sin problema, ¿eh? Ok. También las personas que les comentaba trabajan por plataformas tecnológicas y también hoy en día hay un nuevo régimen que se llama Reciclo y ese régimen es de confianza. Aunque no tenemos el beneficio en este régimen de la deducibilidad, sí estamos obligados a hacer una declaración anual que más adelante nuestro especialista en la materia nos va a explicar un poco más sobre ella. Así es, América. Qué bueno que nos comentas precisamente para que la gente sepa, pues, qué personas están obligadas a presentar este derecho, esta obligación, porque a veces pensamos que pues no nos corresponde. Sin embargo, con esta aseveración que nos haces, pues sabemos que la mayoría de las personas que tienen una relación laboral, que tienen un negocio y que está dado de alta en el SAT, tienen que presentarla. Y también hablando de este tema, de estos temas, pues, fiscales, quisiera preguntarle a Nacho que nos platique ¿cuál es la importancia de los depósitos en efectivo? Porque a veces se nos hace muy fácil que nos depositen dinero en efectivo a nuestras cuentas, pero sí siempre tiene alguna repercusión. Estimado Nacho, ¿nos pudieras comentar cómo está este tema de los depósitos en efectivo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido amigo? Muy buenas tardes y también saludo con mucho cariño a toda la gente que nos esté escuchando. Y pues sí, definitivamente ahora que empezamos a hablar de este tiempo de la declaración anual, se vuelve completamente relevante todas las cosas que te hemos estado platicando durante el año al respecto de cómo manejar tus finanzas. Y creo que una de ellas que va a cobrar cada vez más y más importancia es el tema de los depósitos en efectivo. Hasta el año pasado, la disposición era que si en una cuenta existían depósitos de más de 15,000 pesos a lo largo de un mes, entonces el banco tenía la obligación de darle aviso al SAT. ¿Qué significa esto? Si a ti te depositaron una cantidad mayor de 15,000 pesos, el SAT al final del año lo que va a estar haciendo es le da aviso al SAT y dice, ¿sabes qué? A tal persona el mes de enero, de febrero, de marzo, o en julio, o en diciembre, o etcétera, le cayeron esta cantidad de depósitos. Entonces, el año pasado, la disposición es que el reporte se hace una sola vez al año. A partir de este año, 2022, cada uno de estos reportes se va a realizar de manera mensual. Es decir, si en este mes en específico se le da aviso al SAT, si en este mes en específico me depositaron más de 15,000 pesos, se le va a dar aviso inmediato al SAT. Al final del mes se va a enterar. Y va a poder tener un seguimiento más constante que no va a necesitar esperar a la declaración del próximo año. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Muy probablemente muchos nos demos cuenta que nuestro banco, si recibimos esta clase de depósitos,
fue a avisarle al SAT de que realmente nosotros estamos teniendo esta cantidad de dinero aparentemente adicional. En nuestra declaración, si estamos en el supuesto de que nos toque presentarla, como ya nos comentó América, probablemente tendremos que justificar esta parte de cuánto dinero recibí y de dónde lo estoy recibiendo, y si ya pagó o no pagó sus impuestos. Entonces, en este momento se va a volver una situación interesante por revisar. El próximo año va a ser profundamente más complejo porque el aviso va a ser mensual. Entonces, seguramente es más fácil que detecte el SAT que nosotros estamos recibiendo esta clase de movimientos. Y al final, todo esto es parte de la estrategia de nuestro gobierno para aumentar la recaudación, porque al fin y al cabo se necesita tener cada vez más impuestos para poder pagar todas las cosas que el gobierno supuestamente hace. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Como te lo hemos estado diciendo, hay que ser muy cuidadoso con la forma en la que manejamos nuestras cuentas de banco, particularmente con el dinero en efectivo, porque hoy puede ser considerado un ingreso adicional y el SAT pudiera llegar a también solicitarnos que paguemos impuestos, aunque solo haya sido para prestarle a un amigo, para que le puedan ayudar a depositar o para algo que no necesariamente a mí me significa una mayor ganancia o un incremento en mi patrimonio. Así es, estimado Nacho. Fíjate que qué tan importante es lo que tú comentas, porque está muy relacionado con un tema en específico que se llama discrepancia fiscal y que es una manera que el SAT está revisando cuando cae dinero a nuestras cuentas. Y pues nosotros no tenemos manera de comprobar ese dinero y en algunos casos hacemos pagos, por ejemplo, a una tarjeta de crédito y pues de esa manera pues estamos cayendo en un delito que en algún momento el SAT nos pudiera pues comentar, ¿sabes qué? De dónde estás pagando pues a lo mejor una tarjeta de crédito donde tú no tienes esos ingresos. Yo creo que un poco más adelante el profesor, el doctor Gerardo Hernández nos hablaba sobre ese tema de la discrepancia fiscal y por eso es bien importante que nosotros siempre contemos con un contador. Ya lo comentaba en un principio el doctor, pues que a veces la gente piensa que ya no es necesario el contador. Sin embargo, es necesario y precisamente por eso quiero que Arturo Cuanquiu nos comente la importancia de tener un contador público para que nos pueda asesorar en materia fiscal. Arturo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Jorge, extraordinaria tarde, los saludo con un gran gusto como siempre, a ti, al auditorio, a nuestro especialista y efectivamente, sin duda alguna, la figura del contador para mí es uno de los pilares importantes dentro de tus actividades profesionales o dentro de tu organización o empresa. Ahora, ¿cómo elegimos a un contador? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que realmente sí sea un contador. Hay ocasiones en que hay personas que han realizado algunas actividades y se dicen que son contadores, pero no son contadores. Entonces, yo tengo que verificar que efectivamente primero tiene esa carrera y que está especializado. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Si yo no tengo la capacidad, ¿verdad?, para pagar dentro de mi organización a un contador, pues muy sencillo, puedo buscar a un despacho que me brinde esos servicios como outsourcing. Y entonces, evidentemente, él me va a ir acompañando durante todo este proceso contable y va a ser un gran aliado estratégico, así yo lo definiría, para llevarme a cabo pues toda mi actividad contable. Ahora, ¿qué más para elegir un contador? Es importante que sea un contador que esté dedicado de tiempo completo a la actividad como independiente. ¿Por qué refiero esto? Imagínate que te brinda asesoría una persona que está dentro de una empresa. Y si tú durante el día tienes alguna necesidad, algún requerimiento donde le tienes que marcar y es urgente, bueno, definitivamente no va a tener el tiempo ni la disposición para atenderte de manera inmediata. Y en muchas ocasiones este tipo de situaciones se presentan dentro del día a día. Entonces, por eso es importante dedicarnos con alguien que sí esté enfocado 100% a la actividad como contador y que no esté prestando servicios para una empresa. ¿Qué más es importante considerar dentro de esta? Bueno, evidentemente verificar su trayectoria profesional, investigar cuáles son sus clientes, inclusive visitarlo, ¿no?, si es necesario, para corroborar que efectivamente es un contador que está haciendo sus actividades completamente transparentes y que está pues ubicado en un domicilio. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, pues que ese contador pertenezca y que estés avalado por la asociación y que esté certificado por la Asociación de Contadores Públicos. También ese es un punto muy importante, Jorge, porque de repente te pueden decir que es contador
y pues no está avalado por la Asociación de Contadores Públicos a nivel nacional, y bueno, te puedes evitar muchas sorpresas que, bueno, yo siempre lo digo, el contador es un pilar importante y que te va a ayudar a que tu empresa o que tus actividades profesionales pues estén perfectamente en regla ante el SAT. Entonces, ahí les dejé algunos tips importantes para que nosotros hagamos una elección importante y estemos con una gran tranquilidad de que no vamos a tener problemas pues con el SAT o en algún otro índole de aspectos contables. Así es, Arturo. Fíjate la importancia de tener un contador que sea certificado, que pues cuando lo contratemos, pues le pidamos que se acredite su personalidad a través de su cédula de pues profesional, ¿no? Para que sepamos que es un contador que realmente sí estudió, que tiene la capacidad para poder llevar nuestra contabilidad y aparte de todo para que nos pueda asesorar en temas como por ejemplo lo que nos va a hablar en este momento el doctor Gerardo Hernández, que nos hable ¿cuáles son las deducciones personales autorizadas para las personas físicas que pueden presentar ahorita en el mes de abril las personas que estén interesadas en presentar su declaración anual? Adelante, estimado doctor Gerardo. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bien, fíjate, interesante lo que han comentado nuestros compañeros, que me da un gusto saludarlos, verlos en pantalla nuevamente, a Nacho, a Arturo, fíjate, y América, por supuesto. El impuesto sobre la renta, sobre todo, está configurado por regímenes fiscales y América nos hizo favor de darnos un panorama general, pues están los asalariados, las plataformas digitales, la actividad empresarial, etcétera. Cada uno, como seguramente más adelante lo comentaremos, tiene sus propias deducciones para su actividad. Sin embargo, para nuestra declaración anual de personas físicas, la ley ahí en el artículo 151 configura una serie de deducciones que no tienen que ver con mi actividad, pero que sí son necesarias para que yo pueda realizar pues prácticamente mi resumen anual. En este caso, por ejemplo, la ley contempla los honorarios médicos y honorarios dentales. Es decir, si yo voy al médico, ese gasto que yo realicé, que por supuesto tiene que cumplir algunos requisitos, ejemplificando solamente es págalo con transferencia o con cheque para que la autoridad sepa que tú realizaste este gasto médico, este gasto dental, y entonces lo puedas considerar para disminuir tu carga tributaria del pago del impuesto al final del ejercicio. Otros, por ejemplo, pueden ser lentes ópticos. Eso tiene una limitante, por ejemplo, de 2,500 pesos por cada uno de la adquisición de los lentes, ¿no? También los gastos funerales también se pueden realizar, por supuesto, de ascendientes, descendientes, etcétera, como lo marca por ahí la ley del impuesto sobre la renta, inclusive su reglamento, y también el transporte escolar, por ejemplo, siempre y cuando sea de carácter obligatorio. Entonces, si la escuela me obliga a que yo tengo que pagar transporte para mis hijos, entonces es una deducción personal que podemos nuevamente meter a mi declaración anual. También otra situación bien importante que podemos analizar es los intereses reales por créditos hipotecarios. Yo tengo mi casa, estoy pagando un crédito hipotecario y entonces los intereses reales, ojo, los reales, no los que realmente le pago a la financiera, sino los reales, son los que yo puedo meter a mi declaración anual. El banco o la financiera que corresponda me va a dar una constancia donde van a venir los intereses reales y que, como comentábamos al inicio, seguramente cuando yo entre a mi sistema en línea del SAT, seguramente ya van a estar ahí cuánto es lo que yo puedo meter, porque el banco está informando también de estos intereses reales que podemos meter en la declaración anual. También otro concepto que podemos meter son las aportaciones voluntarias para la cuenta de mi retiro. También eso entra como una deducción personal. También los seguros de primas de gastos, y un concepto que, aunque no es una deducción personal como tal, sin embargo, en el 2014 se configuró un decreto de simplificación administrativa con fecha 26 de diciembre del 2013, y ahora nos permiten, a partir de esa fecha, del 2014 hacia acá, la deducción de colegiaturas. Es decir, mando a mis hijos a la escuela y, dependiendo del grado escolar que tengan, yo puedo meter una parte, dependiendo cuánto sea el costo que estoy erogando de mi hijo por la colegiatura, y también lo puedo disminuir en esta declaración anual. Es muy importante analizar que este pago tiene que ser con transferencia, cheque, tener un comprobante fiscal muy importante.
siempre nosotros debemos de solicitar nuestro comprobante fiscal respectivo para que pueda entrar como una deducción personal en términos del artículo 151, repito, y en términos del decreto del 26 de diciembre del 2013. Pero esas son algunas, y por ahí hay una que está muy escondidita y que relativamente a veces no la utilizamos. Es el artículo 185 de la ley del impuesto sobre la renta, que es una cuenta especial de ahorro. Entonces, mucha gente dice, no, oye, en lugar de pagarlo, pues bueno, no quieres pagar un impuesto 10, 20 mil, lo que sea, ahórralo. Hay una cuenta especial, vas al banco, abres una cuenta especial de ahorro y entonces ya no pagarías impuestos sobre la renta, siempre y cuando, por supuesto, se configure la base gravable para que no se dé el impuesto a pagar. Mientras no saques ese dinero de tu cuenta especial de ahorro, pues no va a generar ningún impuesto sobre la renta. Es cuanto, Jorge, a tus órdenes. Así es, estimado doctor. Pues muchas gracias. Ahora ya sabemos qué gastos son deducibles, pero también es importante, ya lo mencionabas tú, doctor, sobre este tema, pues que los gastos deducibles deben ser pagados de cierta forma. Quisiera ahora preguntarle a América Muñoz que nos comente si estos gastos son pagados en efectivo, ¿los podemos hacer deducibles, América? Buena tarde, ya te había saludado, perdón. Sí, claro que sí. Pues definitivamente no se podrán hacer deducibles los gastos que paguemos en efectivo. Tendrían que ser para que entren con este beneficio, pues que se paguen por transferencia electrónica de fondos, pago en línea o pago con cheque, con una tarjeta de débito del titular. Es muy importante que sea del titular de los impuestos, o tarjeta de crédito también del titular. Si es una tarjeta de crédito a nombre de otra persona, pues no se podrá hacer este pago, o simplemente no podemos tener este beneficio de la deducibilidad. También pues es muy importante comentar que muchas veces se piensa que los gastos menores a 2,000 pesos sí los podemos hacer en efectivo y nos van a servir para deducirlos, pero la realidad es que, como ya lo comentaban, como esta información viene precargada, de forma manual ya no lo podríamos hacer. Si no vienen cargados, porque fueron pagos en efectivo, pues ya no lo podríamos hacer de forma manual, entonces ya no tendríamos este beneficio. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Así es, América, muchísimas gracias. Y quisiera preguntarle a Nacho que nos comente qué tan importante es que nosotros brindemos información certera sobre lo que vamos a declarar, porque el falsear información podemos tener algún problema a mediano y largo plazo. Nacho, adelante. Claro que sí, mi George. Y es que definitivamente desde que se incorpora tecnología en todos estos procesos, se vuelve cada vez más y más relevante que seamos muy metódicos al momento de manejar nuestra información. ¿Por qué? Porque en el pasado había prácticas que pues hoy por hoy afortunadamente la autoridad está persiguiendo y que de alguna manera pues se vuelve importante que dejemos de hacer, ¿no? Para las personas que en algún momento las aprovecharon. Y por ejemplo, yo quisiera mencionar algunas prácticas que pueden determinarse como pues fraudulentas o declaración de información falsa. Esto es un delito muy grave para empezar, porque puede llegar a tener repercusiones inclusive de cárcel. Aquí la recomendación y la petición siempre va a ser que tú le reportes la información a la autoridad tributaria de la manera más real y apegada posible a tu situación verdadera. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo buscara la manera de comprar facturas con alguien para representar gastos que en verdad no tuve, pues cada vez es más fácil que la autoridad se dé cuenta y entonces a mí me van a reclamar y me van a decir por qué estoy incurriendo en esta clase de comportamientos, que de hecho es un comportamiento pues que al fin y al cabo lo que pretende es defraudar al fisco. Entonces esto es una situación profundamente problemática y la recomendación sería que no busques por tratar de ahorrarte unos cuantos pesos en los impuestos que te tocaran pagar, pues caer en esta clase de comportamientos, porque repito, por muchos años fueron la costumbre de una gran cantidad de personas. Todo esto que tiene que ver con estrategias fiscales y la optimización del pago de impuestos, como dicen muchos, en algún sentido, pues es buscar la manera de
entrar por las grietas de las que el sistema te permite. Y lo cierto es que, pues al gobierno no le gusta que no le paguemos impuestos. Al gobierno no le gusta que tengamos esquemas con los cuales acabemos pagando menos impuestos de los que podríamos. Entonces, aquí la recomendación sería, toma en cuenta que tu declaración esté lo más apegada a la realidad y que no estés utilizando información falsa. Esto también significa que no ocultes ingresos que tienes. Muchas veces podemos tener la tentación de que pues me cayó una lanita que me la dieron en efectivo o me cayó una lanita y que no necesariamente va a haber forma de que el SAT se dé cuenta. Entonces, pues en la medida de que el SAT no se dé cuenta, quizá no sea peligroso, pero la realidad es que seguimos proporcionando la información falsa a la autoridad. Y es un problema que puede eventualmente llegar a causar severas repercusiones. Por lo tanto de la parte de lo que yo gasto como de la parte de lo que yo recibo, la recomendación va a ser que tú lleves tu propio registro y que al momento de presentar tu declaración le hagas saber a la autoridad los datos lo más fidedignos posibles. Así es, mi estimado Nacho, como dicen por ahí, cuentas claras, amistades largas. Debemos informar al SAT como debe ser. Y quisiera que Arturo nos comentara un poco sobre la parte empresarial, las deducibilidades que pueden hacer las personas, pues las personas que se dedican a la consultoría o a la capacitación, haciendo un énfasis o haciendo muy claros que en ese tema, pues estamos hablando no tanto en la declaración anual, sino en los pagos provisionales o en las declaraciones de manera mensual, pero que tienen derecho las personas que se dedican a alguna actividad. Adelante, Arturo. Un gusto saludarte nuevamente y efectivamente aquí vuelvo a recalcar, es importante acercarnos a los especialistas. ¿Por qué? Porque justamente ellos nos van a detallar qué sí puedo yo deducir o no, que recordemos que todo esto forma parte de mis declaraciones mensuales y al final es el acumulado de las declaraciones anuales. Y lo que buscamos con estas recomendaciones, pues es evitar un contratiempo donde tenemos que quitar facturas y no. Bueno, ahí voy. Entonces, acudan con el especialista porque él te va a indicar específicamente qué cosas sí puedes deducir o no. En el claro ejemplo de una empresa dedicada a la actividad de consultoría, de capacitación, pues tiene que ver con los traslados. Y los traslados, si utilizas gasolina para tu vehículo, bueno, tienes que facturarlo. ¿Qué más puedes facturar? Pues todo lo que conlleva actividad, temas de papelería, por ejemplo, artículos de oficina, ropa formal que utilizas para tus actividades, si compras un proyector, equipo de cómputo, es decir, todo lo que va alrededor de mi actividad profesional. Ahora, mucho ojo, no puedes facturar absolutamente todo. Por ejemplo, dices, como todos los días fuera. No es correcto. Hay un monto específico que tú puedes llegar a facturar. Bien importante, hay que utilizar para todo nuestra tarjeta de débito o de crédito especialmente. ¿Por qué? Porque a través de esto es algo que nos requiere justamente el SAT. Yo no puedo estar haciendo compras o pagos en efectivo, porque es una manera de que yo demuestre en qué estoy gastando mi dinero y que es realmente un ingreso que tuve y un gasto que tuve. Entonces, es una manera también de repente que pierdes una vacación. Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si yo, supongamos, planeo unas vacaciones, pero en esas vacaciones me inscribí a algún curso, ¿verdad? Pues entonces esas vacaciones se pueden justificar perfectamente porque estoy haciendo una actividad profesional. Puedo deducir si yo me sigo preparando estudios en una universidad, de cursos, etcétera, y todo eso es deducible de impuestos. Por eso es tan importante, Arturo, que nosotros tengamos la asesoría de un especialista, de un contador, para que nos pueda informar qué sí podemos deducir y qué no podemos deducir. Es momento que vayamos a un corte. Después del corte vamos a seguir hablando de este importante tema que es la declaración anual. Vamos al corte y regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso en su programa Impacto Económico. El día de hoy estamos hablando de la declaración anual. ¿Quiénes deben presentarla? ¿Qué es la declaración anual?
¿Por qué la importancia de presentar esta obligación que tenemos muchos de los mexicanos que estamos dados de alta en el SAT o que somos asalariados? Recuerden que nos pueden ver a través de TV Boab en el 18.1 de televisión abierta. También nos pueden ver a través de redes sociales de Facebook de TV Boab, Radio Boab, a través de Facebook de Impacto Económico. Y nos pueden escuchar a través del 96.9 de la señal de FM. Y recuerden que nosotros posteriormente vamos subiendo los programas a la señal de YouTube de Impacto Económico. Y volviendo a este importante tema, quiero regresar con el doctor Gerardo Hernández para que nos diga el por qué o de cómo se debe hacer la determinación del ISR para que la gente entienda la importancia de presentar la declaración anual. Adelante, estimado doctor, muy buena tarde, nuevamente aquí de regreso contigo. Muchísimas gracias Jorge, nuevamente. Bien, fíjate, está interesante la pregunta y espero no aburrir con tanta situación, pero fíjate, es bien importante y América nos daba un panorama hace ratito. Primero que nada, yo tengo que sumar mis ingresos por salarios. Suponiendo que yo tenga otros ingresos, por ejemplo, por arrendamiento, también tengo que sumarlos. Después, por enajenación de bienes. ¿Qué pasa cuando yo vendo una casa, un terreno, una construcción? También tengo obligación de presentar mi declaración anual. También, por ejemplo, si tengo una adquisición de bienes y esto, dices, oye, a ver, ¿cómo que voy a presentar o voy a pagar impuesto por adquirir un bien? Lo que pasa es que si este bien que yo adquiero aumenta mi patrimonio, tengo que pagar un impuesto. Ejemplo, ¿qué pasa si por ejemplo, me encuentro un tesoro? Bueno, pues mi patrimonio incrementa y entonces ese incremento en patrimonial tengo que pagar el impuesto correspondiente. También tengo que sumar los ingresos que yo obtenga por dividendos, es decir, si yo tengo mi dinero en una sociedad, estoy aportando y esa sociedad tiene utilidades y me las proporciona a mí como socio, pues entonces yo tengo que pagar el impuesto correspondiente. También si yo obtengo intereses y entonces esos intereses que le llamamos reales son también los que tengo que sumar a todos estos ingresos y presentar mi declaración anual. También, por ejemplo, si yo tengo otro tipo de ingresos, por ejemplo, premios, pues entonces también sumo estos premios. Entonces, sumo todos los ingresos que yo tenga durante un ejercicio, independientemente de mi actividad, y además los que decía muy atinadamente Arturo, el hecho de tener una actividad empresarial, una actividad comercial, pues también tengo que sumar estos ingresos. Y una vez que yo ya sumé todos estos ingresos, resto las deducciones personales que comentábamos al inicio del programa y también resto la deducción de colegiaturas. Y posteriormente aplico una tarifa que viene por ahí del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y me va a dar mi impuesto sobre la renta a pagar, a lo cual yo le puedo restar, por supuesto, todos los pagos provisionales o las retenciones que me hicieron mes con mes. Eso es importante señalar porque seguramente, y ejemplos, yo soy asalariado, pues entonces mi patrón a la hora de darme mi salario en el mes ya me quitó una parte de impuesto, es decir, en números generales, si yo gano 10 pesos, me quita 2, 8 se me quedan y 2 el patrón los entera a cuenta mía al SAT. Y entonces eso que me está quitando mes a mes, yo tengo derecho a disminuirlo en mi declaración anual, para que entonces sea todo mi impuesto menos lo que ya fui pagándole yo mes a mes. Es importante analizar también el artículo 150, muy importante, porque ahí señala la obligación que yo tengo como una persona física que obtengo ingresos en un año de calendario de pagar el impuesto correspondiente. Su segundo párrafo me señala que si yo soy asalariado y obtengo ingresos también por intereses y los intereses reales no exceden de 100,000 pesos y los salarios de 400,000, no estoy obligado a presentar mi declaración anual. Pero el tercer párrafo me indica, el tercer párrafo de este artículo 150, que si mis ingresos totales exceden de 500,000 pesos, estoy obligado a informarle a la autoridad todos los ingresos que yo percibí. Porque es muy importante señalar que durante este año también yo puedo haber pagado impuesto por ingresos que ya pagan impuesto definitivo, y los que pagan impuesto definitivo o bien no tengo obligación de pagar impuesto por ellos, ya no tengo que acumularlos a mi declaración anual. Pero en contexto, este es un resumen, cómo tengo que presentar mi declaración anual, que afortunadamente, reiterábamos hace un momento, es en línea y mucha de esta información ya está cargada en mi portal del SAT. Por supuesto que ahí, muy importante, hay que entrar con contraseña o en su caso con la e-firma. Es cuanto, Jorge. Muchas gracias.
Así es, estimado doctor, creo que fue muy clara la aseveración de cómo se calcula el ISR para que la gente entienda de cómo es el cálculo y además de todo, cómo nos beneficia el presentar la declaración anual. Y quisiera preguntarle a América una pregunta que nos hacen muy seguido sobre si yo ya soy pensionado o jubilado, ¿tengo que seguir presentando la declaración anual? Y quisiera que América nos comente, efectivamente, América, ¿es así se debe presentar la declaración anual? Claro que sí, Jorge. Mira, para los pensionados o jubilados tienen el mismo tratamiento que una persona con una actividad empresarial, una persona física, y hay que, bueno, ya nos dio un amplio panorama el doctor en este tema, y por ejemplo, en su declaración mensual, los pensionados o jubilados que tengan un ingreso superior a 15 UMAS, que son aproximadamente unos 44,000 pesos, sí pagarán ISR, pero solamente pagarán el excedente por esa cantidad. O sea, si sobrepasan esta cantidad, sí pagan ISR, pero solamente por el excedente. Y en su declaración anual, los jubilados o pensionados que rebasen la cantidad de 400,000 pesos tendrán la obligación de hacer una declaración anual y también podrán hacer deducibles los gastos personales que anteriormente el doctor ya nos mencionaba. Y bueno, también es importante enfatizar que estos gastos deberán ser pagados por transferencia o por medios electrónicos, y también si tienen hijos menores que podrán hacer deducibles sus colegiaturas de primaria, secundaria. Así es, América. Muchísimas gracias. Y quiero preguntarle a Nacho Trujillo que nos comente. Sabemos que hoy en día el SAT pues ya tiene precargada toda la información que nosotros tuvimos durante el año, ya sea de ingresos y gastos. Pero quiero que nos platiques un poco más, Nacho, cómo está esta información de que ya viene precargado y qué es los detalles importantes que nosotros debemos verificar cuando vamos a presentar esta declaración anual. Adelante, Nacho. Así es, amigo, y es que de pronto hasta parece como de estas bromas de internet, ¿no? Estos memes de que el SAT te pregunta, oye, hazme tu declaración para saber cuánto me tienes que pagar, y luego te pregunta, bueno, pues yo te digo que tanto, pero que no sé si está bien o si está mal, tú dime cuánto te tengo que pagar, pero tú tienes que saber. Y entonces se ha montado un caso muy divertido. Y esto tiene que ver con el hecho de que precisamente desde hace ya algunos años, el SAT te mantiene de forma precargada la información. Desde que la facturación se realiza de manera electrónica, una parte importante de todo lo que gastamos y de todo lo que recibimos, en automático se debería de ver reflejado dentro de mi propio portal. El tema es un poquito más como a continuación te quiero platicar. Esto no deja de ser tecnología que puede tener sus fallas, sus errores. Muchas veces no nos damos cuenta y nos emiten un comprobante que a lo mejor está con algún defecto. Si yo, por ejemplo, compré alguna mercancía y me servía que apareciera un cierto uso de mi certificado digital y le pusieron algo diferente, probablemente no se va a reflejar adecuadamente en mi declaración. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Todavía es una tecnología que tiene que perfeccionarse. Y la realidad es que, pues muchas veces vamos a tener que revisar a detalle justamente lo que aparece precargado. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que no todos mis ingresos aparezcan ante el SAT. Puede darse el caso de que el SAT esté interpretando de una forma incorrecta algún ingreso. También puede ser que no todos los gastos que yo estoy teniendo estén ahí reflejados. A lo mejor yo tuve una consulta médica y tengo factura al respecto, pero ¿qué tal que el SAT por alguna razón no recibió el comprobante? Entonces, sería mi obligación precisamente complementar la información que el SAT tiene. ¿Para qué? Para que entonces pues mi declaración sea precisamente, como te lo decía hace un momento, apegada a mi situación real. Y que muy probablemente pues me lleve a la conclusión de que tal vez yo tenga un saldo a favor y que le toque al SAT devolverme dinero. Pero esto solamente se va a conseguir si yo estoy llevando también a la par este registro. Entonces, la conclusión, vale la pena que lleves toda tu información
tan ordenada como te sea posible y tan clara como te sea posible, para que así tú le puedas rendir las cuentas al SAT y que, aunque esté precargado, pues tú siempre tengas la posibilidad de jugar con esto a tu favor para que pues pagues los impuestos que sean justos y, ¿por qué no? En una de esas hasta recibas una devolución si es lo que te corresponde. Pues debemos ser bien ordenados, como comentas, llevar en una lista, en un Excel, todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos, para que en el momento que revisemos la información que ya está precargada, pues realmente sepamos que sí está bien y que si procede o no procede la devolución, y de hecho lo sepamos con anticipación si es que se puede. Y quisiera comentarle que nos diga a Arturo Juanquiu, pues ¿por qué es importante tener alguna estrategia fiscal que nos pueda llevar a algún contador o que nos pueda comentar algún experto en la materia, pues para poder tener beneficios fiscales y tengamos un negocio donde digamos vale la pena estar pagando impuestos? Platícanos un poco de esto, Arturo. Así es, Jorge. Yo diría que este tema de las estrategias fiscales se definiría como aquellas estrategias que van a buscar ya sea quitar alguna carga, disminuir o diferir, pero algo que es bien importante destacar es que justamente este tema fiscal va completamente en un tema de derecho y va de la mano de las leyes, es decir, aquí no va a haber nada fuera de la ley, eso es importante. Ahora, ¿quiénes normalmente constituyen esta estrategia fiscal? ¿Quiénes deben de estar dentro de ese equipo? Bueno, deben de haber abogados fiscales que se dedican al tema de las leyes, tiene que haber contadores fiscales, y seguramente también personal administrativo de las empresas. Por ejemplo, los contadores, puede ser alguien de recursos humanos. Estos tres, actores van a definir cuál va a ser la estrategia a seguir y van a dedicar bastante tiempo para saber, repito, a dónde puedo disminuir, a dónde puedo quitar o diferir estas cargas tributarias. Entonces, este tema se torna bastante interesante porque yo lo defino es tener como un chaleco a la medida. No necesariamente lo que funciona como estrategia fiscal en una empresa aplica para la otra empresa. Por eso es importante que cada una de las empresas tengan una estrategia específica para llevarla a cabo. Ahora, ya que se tiene definido un plan, bueno, pues hay que ejecutarlo y estarlo revisando continuamente para saber que todo está contribuyendo de manera como lo planeamos. Entonces, ahí está el tema de las estrategias fiscales, Jorge. Me parece que es un tema muy importante, pues para todas las empresas, considerarlo, porque seguramente les va a generar beneficios y como lo dijiste, pues va a decir que valga la pena que sí estemos trabajando con una adecuada estrategia pegada siempre a las leyes. Como te comento, por eso es importante acercarnos a los especialistas y que los especialistas nos digan cuáles son las mejores estrategias de acuerdo al giro y de acuerdo al negocio en el que yo estoy. Y quiero que nos comente algo que es muy recurrente en el tema de la enajenación de bienes inmuebles en la casa cuando yo llego a vender una casa. ¿Cómo se aplica este tema? ¿Cómo aplica esto en una declaración anual? Adelante, doctor, ¿nos pudieras comentar esto que te pregunto, perdón? Claro que sí, Jorge, claro que sí. Bien importante todo lo que estamos comentando los compañeros en relación a este tema de la declaración anual, porque un error nos puede salir muy caro. Entonces, efectivamente, hay que acercarse al especialista, hay que acercarse al que sabe de este tema, y uno de los importantes problemas principalmente que tenemos de repente son este tipo de enajenaciones. Nosotros podemos vender terrenos, construcciones de manera accidental, ¿no? Es decir, en este momento a mí se me ocurre vender mi casa y entonces tengo que acudir ante notario. Ojo, el notario es al que le tengo que pagar el impuesto correspondiente y él tendría en su caso que enterarlo al Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, es importante comentar que la ley contempla ingresos exentos para quien enajena su casa habitación. Y entonces yo tendría que demostrarle al notario mediante una credencial para votar o bien con mi comprobante domiciliario de luz, teléfono, etcétera, para que entonces el notario me diga, tú no tienes que pagar impuesto, estás exento porque es tu casa habitación la que estás enajenando. Es importante señalar que el monto exento son 700,000 unidades de inversión, es decir, si lo llevamos a pesos, si lo convertimos a pesos al precio al día que estoy vendiendo, son alrededor de 5 millones de pesos. Entonces, si yo vendo mi casa habitación en 2 millones de pesos, no tengo que pagar un solo peso de impuesto.
pero sí tengo que informarlo en la declaración anual. Es decir, voy a mi declaración anual y le digo a la autoridad, tengo 2 millones de pesos por enajenación de mi casa habitación. Reitero, no hay pago de impuestos si no excede de estos 5 millones de pesos. Si llegara a exceder que mi casa la vendiera en 100 millones, entonces voy a pagar por 1 millón de pesos el impuesto correspondiente, que repito, en el caso de que excediera, yo se lo tengo que enterar al notario, el notario lo entera al SAT, y entonces con eso yo en mi declaración anual hago mi resumen, como lo comentábamos, y disminuyo lo que yo ya le pagué al notario como pago provisional. Pero es importante esto porque a veces nos quedamos que solamente ya se lo pagamos al notario, ya no tengo que hacer nada. No, ojo, tengo que informarlo en mi declaración anual que vendí mi casa habitación. Y lo mismo sucede con terrenos y construcciones, solamente que cuando son terrenos y construcciones está grabado cualquier ganancia que yo obtenga. Y en el caso de casa habitación, solamente si el ingreso es mayor a 5 millones de pesos aproximadamente. ¿Es cuánto, Jorge? Así es, doctor, pues que ahora sí que si yo vendí mi casa, pues ya sé que le tengo que informar al SAT, aunque no pasen los 5 millones de pesos, sé que le tengo que informar al SAT que vendí mi casa, que cayó un dinero a mi cuenta, porque va a caer el dinero a mi cuenta, porque si no después voy a ser sujeto pues a alguna multa. Y precisamente hablando de multas, quiero preguntarle a Nacho Trujillo que nos platique un poco sobre este tema de las multas, para después regresar con el doctor Gerardo Hernández con algunas preguntas que tenemos. Así es, querido amigo, y es que definitivamente, pues, creo que lo que más nos duele es que tengamos que pagar una multa, ¿no? Entonces, hay razones por las cuales, a raíz de la manera en la que presentamos nuestra declaración, pudiéramos tener que pagar alguna multa o no. No es lo común, no es lo deseable, no es lo cotidiano, pero sí vale la pena que tengamos muy presente lo que pudiéramos llegar a tener que pagar debido a hacer las cosas de manera incorrecta. La primera multa que podríamos estar pagando tiene que ver con que no presentemos nuestra declaración anual. En rigor tenemos durante este mes de abril para presentar nuestra declaración, aunque la podríamos presentar de manera extemporánea, cosa que no les recomendamos, pero digamos, el plazo para considerar que todavía la estoy presentando es hasta julio, si no me falla la memoria. Entonces, ya desde que la estoy presentando tardía puedo tener problemas, pero bueno, si en general no presenté mi declaración y yo tenía que haberlo hecho, puedo tener que estar respondiendo con multas que van desde 1,400 pesos hasta 38,730 pesos, solamente por no haber presentado la declaración. Y aparte de eso, también tendría que pagar mis impuestos. La segunda tiene que ver por cada declaración, solicitud, aviso, constancia, que se señale fuera de plazo, ¿no? Lo que te decía. El plazo oficial es durante el mes de abril. Si yo no la presento en abril, entonces ya estoy fuera de tiempo y ahí es donde también pudiera necesitar verme en la obligación de pagar una multa que va también desde 1,400 pesos hasta 34,730. O sea, ninguna de las dos, tanto el no presentar como presentar la tardía, son desconsiderables. Y bueno, si hay alguna contribución adicional que yo estoy manejando, también estas son multas que van desde 1,400 a 17,370. Ojo, estas son las multas que más comúnmente podríamos estar cayendo. No dejen de tomar en cuenta que no son las únicas sanciones. También puede haber sanciones porque yo no estoy presentando declaración a tiempo. Es muy común, por ejemplo, yo tengo una gran cantidad de amigos que a lo mejor tienen su propia práctica profesional como arquitectos, como dentistas, como alguna persona que da algún servicio profesional, y entonces no llevan adecuadamente su contabilidad. Y esto puede representar un error muy trascendental que, como yo te dije hace un momento, puede llegar inclusive a representarte temas de cárcel. La recomendación es tratemos de asesorarnos, acerquémonos a un especialista en finanzas, un especialista en contabilidad, y que nos lleve de la mano con todo esto que no tiene por qué ser engorroso, no tiene por qué ser complicado. Y yo sé que a la gran mayoría de las personas no nos gusta esta idea de tener que pagar impuestos. Pero yo estoy seguro que más bien deberíamos esforzarnos en pedirle cuentas adecuadas a nuestro gobierno de cómo se están utilizando para que el día de mañana pues no nos duele estar pagando, porque lo vemos reflejado en servicios, lo vemos reflejado en nuestras calles, lo vemos reflejado en todo lo que se provee de parte del gobierno hacia la población en general. Así que pues la reflexión es, si queremos seguir gozando de todo lo que vemos en la calle,
jardines, seguridad, las vías, infraestructura, etcétera, pues al fin y al cabo tenemos que seguir pagando y seguir declarando lo más correctamente posible. Así es, Nacho, pues debemos cumplir a tiempo para que no tengamos posteriormente ahí algún problema de alguna multa, alguna sanción. Y quiero preguntarle, nos están haciendo algunas preguntas, quiero comentarle al doctor Gerardo Hernández que nos comente estos comprobantes fiscales que las personas a las que les adquirimos algún producto o servicio nos dan. ¿Qué deben tener para que la autoridad lo cuente como parte de un gasto y podamos hacerlos deducibles dentro de nuestra declaración anual? Adelante, doctor. Claro que sí. Fíjate, bien interesante el tema, y hace rato me parece que Arturo también lo comentaba. Al final de cuentas, un CFDI o una factura o un comprobante fiscal, ahorita en nuestro lenguaje fiscal, viene siendo lo mismo. El Código Fiscal de la Federación me indica que yo, por ejemplo, el médico que viene alguien con la consulta, yo estoy obligado a darle un comprobante fiscal. Y por supuesto, este comprobante fiscal, para que surta sus efectos, como también nos comentaba América, pues tiene que traer ahí que lo pagamos mediante una transferencia o con cheque. Tiene que estar pagado para que yo lo pueda deducir en mi declaración anual, precisamente como una deducción personal. Sin embargo, también el que hace uso del médico, del servicio, también está obligado a solicitarlo. Y entonces hacer caso a las recomendaciones de efectivamente pagarlo con transferencia, con tarjeta, etcétera, porque de lo contrario no podemos meterla a nuestras deducciones personales. Y hace rato también comentábamos, muy especialmente para el comercio, pues resulta que los comerciantes tienen sus propias características, que Arturo ya nos mencionaba algunas de ellas, y lo más importante, por ejemplo, en ellas es que si mi erogación excede de 2,000 pesos, forzosamente debe ser con transferencia o cheque. Si yo pago algo de 3,000 pesos y lo pago en efectivo, simplemente no es deducible. Ahora, muy importante, uno de los temas primordiales que se manejan en los comprobantes es el uso del CFDI. Entonces, en el uso del CFDI, yo tengo que ponerle a qué rubro, si lo voy a llevar a mi gasto de mi actividad, o bien lo voy a meter como una deducción personal, porque ahí en el uso yo tengo que escoger. Muchas veces, y no se nos asusten si le pusieron otro, cuando lo llevamos y le ponemos un uso diferente, afortunadamente en la página del SAT, ya en el portal, me permite hacer la reclasificación del gasto. Sin embargo, bueno, es un trabajo un poquito extra que hay que realizar en la declaración anual, no cuesta mucho, pero sí tenemos que estar pendientes de qué es un gasto de mi actividad y qué es un gasto personal, para que precisamente no tenga yo problemas con la autoridad a la hora de solicitar la devolución de impuesto. Y hace rato comentábamos en ese camino, cuando yo voy a presentar mi declaración anual, ojo, necesito únicamente mi contraseña, pero si mi devolución de impuestos derivado de estas actividades que yo voy a realizar, de deducciones personales o colegiaturas, excede de 15,000 pesos, forzosamente lo tengo que hacer con e-firma. O también, si mi devolución, vamos a suponer, es de 5,000 pesos, pero yo voy a cambiar la clave bancaria que tenía en el año anterior, también necesito la e-firma. ¿Es cuánto, Jorge? Así es, doctor. Mira, tenemos muchas preguntas, nada más que quisiera comentarte una de manera muy breve. Hoy en día tenemos mucha problemática para tramitar la e-firma. No hay citas en el SAT a través de la aplicación de SAT ID. Tenemos también alguna problemática. De una manera muy breve, coméntale a la gente cómo pueden ellos tramitar la e-firma. No hay citas. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Fíjate que ahorita se supone, inclusive ayer salió un comunicado del SAT donde ya pone a disposición de la gente 4 herramientas fundamentales. Una de ellas es el simulador, precisamente para que yo ya vea cuál es mi declaración anual, SAT ID, y la otra es mediante una cita. Aparentemente ahorita las van a ampliar en este momento, precisamente por el tema de la declaración anual. Hay que recordar, y lo decía también Nacho, yo tengo todo el mes de abril. De hecho, ahorita inclusive si yo quisiera presentar el día de hoy, lo puedo hacer, nada más que se va a considerar para efectos de cualquier devolución o de presentación, se va a considerar durante el mes de abril. Seguramente el SAT, repito, ya está abriendo más, va a hacerlo más en abril, por supuesto, porque, repito, no forzosamente tenemos que utilizar la e-firma, se puede hacer únicamente con la contraseña. Sin embargo, repito, es cosa de que veamos cuánto es. Perdón que te interrumpa, doctor, pero si la devolución está arriba de cierta cantidad, sí es necesario presentarlo con e-firma, ¿verdad?
Es correcto, es de 15,000 pesos. Okay. Si es de 15,000 pesos, forzosamente con la e-firma. No tengo otra. O, repito también, si a lo mejor mi devolución es de 5,000, 2,000, 3,000 pesos, pero voy a cambiar la clave bancaria, tengo que utilizar forzosamente la e-firma. Okay, Así doctor. es. Pues, doctor, muchísimas gracias a mis compañeros por haber estado con nosotros en el programa, haber participado. La verdad es un tema muy extenso, nos faltó muchísimo por hablar. Sin embargo, yo creo que en otros programas vamos a seguir hablando y invitando al doctor para hablar de temas fiscales. El día de hoy les agradecemos que hayan estado con nosotros, un agradecimiento a la doctora Ariadna Hernández, que no pudo estar este día con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en punto de las 12:30. Gracias y hasta la vista. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.